con el profesor Benjamín Pablo Norman, especialista en física moderna, en teoría de cuerdas, ¿no? Eres especialista en teoría de cuerdas. Candidato a doctor por el Instituto de Física, extraordinario camarada, muy buen físico. Él es profesor del instituto, del IEMS, en el plantel Iztacalco. Los dejo con el profesor. Gracias, Juan. Bueno, la plática de hoy se llama Otras dimensiones, otros universos, otras realidades. Y el motivo de esto es que uno por todos lados se encuentra en los más diferentes y dispares ámbitos del conocimiento, gente que todo lo quiere poner en términos de eso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que para la mayoría de la gente es información científica, pues confunde los términos aspecto con dimensión, ¿no? Por ejemplo, en psicología se habla de las 5 dimensiones de la personalidad, o en pedagogía de las 3 dimensiones de enseñanza, aprendizaje, planeación, etcétera, ¿no? Ustedes habrán sufrido en sus juntas de academia cuando llegaba la pedagogía, no sé qué cosa, y yo me quedaba en shock porque yo pensaba en dimensiones, de verdad dimensiones. Pero, por ejemplo, en matemáticas hay una definición muy precisa que es la medida topológica de las propiedades de la cobertura de un objeto, ¿no? O sea, la dimensión intrínseca de un espacio topológico. Un ejemplo de esto, pues es precisamente el espacio euclídeo. Y dentro de este espacio euclídeo, pues encontramos pues esos ejemplos de objetos de 0 dimensiones, 1 dimensión, 2, 3, 4, etcétera. Nuestras teorías físicas básicamente son de 2 tipos. Las teorías clásicas, que una teoría clásica es todas las teorías que no son cuánticas, y las teorías cuánticas que sí son cuánticas, ¿no? Aquí hay un cuadrito de cómo se relacionan la mecánica clásica, la mecánica relativista, la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos, ¿no? Depende con los parámetros que podemos mover, ¿no? La distancia, o sea, qué tanto nos acercamos a cómo movemos h barra, la constante de Planck y la velocidad de la luz. Qué lástima que no se alcanza a ver, pero este es un dibujo donde están las rayas. Del lado izquierdo es el dominio cuántico y del lado derecho es el dominio clásico. Y ahí hay un guardia, ¿no? Que cuida mantenerlas separadas, ¿no? El punto es que nuestras 2 teorías funcionan muy bien, pero ellas se llevan muy mal, ¿no? Son como unos padres divorciándose o padres divorciados, ¿no? Entonces los seres humanos somos como los hijos que queremos al papá y queremos a la mamá, pero ellos no se llevan bien. Y los que no se llevan bien son la relatividad y la mecánica cuántica. De la parte de las teorías clásicas, pues tenemos la ley de gravitación universal, que nos dicen cómo se atraen 2 cuerpos de diferente masa. Las leyes de Newton, que casi no se alcanzan a ver, pero ya se las saben todos. En la relatividad especial lo que tenemos son estos diagramas, estos conos de luz, donde se juntan los 2 conos son los eventos, que es lo que queremos describir, y el plano horizontal es el presente. En verdad, no me quiero ir tanto. En verdad, el presente no solo es
ese plano. El presente es todo este espacio. O sea, no hay una parte vacía en estos diagramas. Lo que pasa es que este es el presente de este punto a velocidad cero. Pero en este punto, si vas a diferentes velocidades, se empiezan a hacer planos inclinados, así, y llenan todo este espacio, ¿no? Entonces el presente, en verdad, pues depende de la velocidad a la que vas, ¿no? Si en este momento aquí pasa un sujeto, en este punto del espacio-tiempo, pasa un sujeto a una velocidad muy cerca de la velocidad de la luz, su plano de presente estaría inclinado respecto al plano de presente que está aquí. Ahí está. Bueno, en la relatividad especial pues tenemos las transformaciones de Lorentz, que también ya todos las conocen. Después, cuando queremos hacer eso, pero generalizarlo, cuando se quiso hacer eso para generalizarlo, para incluir las fuerzas, porque lo otro es inercial, encontramos pues la generalización de la relatividad especial, que como su nombre lo dice es la relatividad general, que son esas expresiones matemáticas, ustedes ya saben, el tensor de Ricci, el escalar de Ricci, la lambda mayúscula es la constante cosmológica, la g mu nu minúscula es la métrica del espacio-tiempo, la g es la constante de gravitación universal y t mu nu es el field strength tensor, ¿no? Como ustedes saben, si le enseñan eso a uno de los estudiantes, diría, pues no parece tan difícil. Qué lástima, no se alcanza a ver. Pero, bueno, ahí lo que se veía era el tensor de Ricci escrito como las parciales de los símbolos de Christoffel y los símbolos de Christoffel como parciales de la métrica. Entonces, cada una de las entradas del tensor de Ricci son una serie de ecuaciones diferenciales grandes, complejas, ¿no? Pero básicamente lo que dicen, lo que decía cuando estaba la diapositiva de las ecuaciones de Einstein-Hilbert, en verdad el primero que las hizo fue Hilbert, pero ya como se volvió una rockstar Einstein, ya se le quedó el nombre. Pero básicamente lo que dice es que la masa deforma el espacio-tiempo y el espacio-tiempo le dice a la masa cómo moverse. Y este es generalmente, como se le explica a todas las personas, ¿no? Que si te sientas en una cama, si se siente una persona muy pesada en una cama, pues deforma la estructura de la cama y le dice cómo moverse si sueltas una canica ahí, ¿no? Que es precisamente lo que hace el Sol con los planetas, ¿no? Deformar el espacio-tiempo para que los objetos, ustedes saben, en relatividad, todos los objetos se mueven a velocidad constante, a la velocidad de la luz en 4 dimensiones. Entonces todos se mueven a velocidad constante, pero como el espacio está deformado, pues sigue la trayectoria más corta, que como también ustedes saben, pues son las geodésicas. Bueno, el punto es que estas ecuaciones son tan complicadas que no existe una fórmula del chicharronero, como en las ecuaciones de segundo grado, ¿no? No existe una fórmula general. El primero, y no existen muchas soluciones de hecho, pero la primera solución se dio un año después, en 1916, Karl Schwarzschild, en la plena Primera Guerra Mundial, ahí desde la trinchera, pues ahí muy trabajador, encontró una solución, la primera solución. Para hacer esto, pues dijo, vamos a hacer el caso más fácil. ¿Cuál es el caso más fácil? Vacío el universo y solamente pongo un objeto y le doy mucha simetría. Entonces, esta solución es para un objeto esférico y un objeto puntual con masa, que es un objeto testigo. Entonces, si pones toda esa simetría, pues todas esas ecuaciones se pueden simplificar. Y la solución ahorita pongo, no sé si me la brinca. Bueno, no sé por qué no está. Tenía una transparencia donde tengo precisamente la métrica de Schwarzschild, y lo que se ve ahí tiene dos singularidades, ¿no?
Una es aparente, pero la otra es una singularidad de verdad. Entonces, para esa métrica, esa geometría del espacio-tiempo, para solamente un objeto perfectamente esférico, quieto, que no rota, tiene una singularidad, que es el puntito que está ahí en medio. Pero la otra singularidad es el horizonte de eventos, ¿no? También ustedes ya han oído mucho de esto. El punto con estos objetos, el punto que me molesta a mí, es que ninguna teoría física debería tener singularidades. ¿Qué pasó cuando fue el problema de radiación de cuerpo negro? ¿Qué decía la radiación de cuerpo negro? Que le echabas un chorrito de luz, le cerrabas la puertita al cuerpo negro y radiaba, pero radiaba en todas las frecuencias y radiaba una cantidad de energía infinita. Eso no puede ser. En física no deben existir las cantidades infinitas. ¿Y cómo solucionaron la radiación de cuerpo negro? Pues inventando la mecánica cuántica. Y aquí tenemos otro ejemplo de una singularidad. Otro ejemplo donde las cosas, los valores se hacen infinitos. Pero parte de la fantasía de la gente de otras realidades, otras cosas, una de esas posibles explicaciones es, pues, que te metes en un agujero negro y te podría llevar a otro lugar de la galaxia, del universo, incluso quizás del pasado, ¿no? Y entonces, ¿a dónde llevan estos agujeros negros? Entonces, existen varias respuestas. Por ejemplo, el profesor Richard Massey, cosmólogo computacional de la Universidad de Durham, dice, ¿quién sabe? La verdad, ¿quién sabe? Desde el 35, Rose y Einstein, y después en el 74 Thorne, formularon algo que ellos llamaron puentes, precisamente de Rose y Einstein. Y esos puentes lo único que decían era que tendrían que existir en las ecuaciones de la relatividad general soluciones que te permitieran viajar de un lugar a otro. Ellos no plantearon, o sea, los puentes de Rose y Einstein no son entrar por un agujero negro y salir por un agujero blanco. Son simplemente que deberían existir soluciones que comunican diferentes lugares del universo. Según Douglas Frink-Baina, profesor de astronomía en Harvard, dice que los agujeros negros no llevan a ningún lado. Es el fin del tiempo. El tiempo se congela. Entonces no llegas a ningún lado porque el tiempo se congela. Finalmente, Hawking en el 74 dijo, pues se encogen y desaparecen. Cuando descubrió la radiación, que ya ahora lleva su nombre, la radiación de Hawking, pues los agujeros negros se encogían y desaparecían. Otra propuesta bastante reciente de 2013 empleando gravedad de lazos cuánticos, Loop Quantum Gravity, dice que la singularidad no existe, pero que esos objetos, sí existe el horizonte de eventos, pero lo que no existe es la singularidad, y lo que pasa es que cuando atraviesas el horizonte de eventos, lo que entra reaparece en otra región del espacio-tiempo. Es como precisamente lo que planteaban Rose y Einstein, como un puente, pero aquí no hay singularidad. Otra propuesta de Polchinski, también esta tiene unos 5 o 8 años, es que los agujeros negros, alrededor de ellos se forma un cortafuego. La radiación de Hawking es tan fuerte que los objetos que quieren entrar al agujero negro son destruidos por esta radiación tan fuerte. Entonces nada puede entrar a un agujero negro, según Polchinski. Me parece una idea extraña y rara viniendo de Polchinski, ¿no? Yo conozco personalmente a Polchinski, me parece un sujeto súper brillante, pero bueno, él tiene esta propuesta de por qué nada puede entrar a un agujero negro debido a este cortafuego.
Y después, en 2014, Hawking, en un paper muy extraño, de 2 o 3 páginas, sin ecuaciones, dice que los agujeros negros no existen, que se crean soluciones metaestables, los horizontes de eventos son soluciones metaestables, y la materia queda orbitando estos horizontes metaestables por un tiempo, y después, y ahí se queda toda la energía y la información, y después son liberados en un estado caótico. Pero es importante que Stephen Hawking, que se dedicó toda su vida a estudiar los agujeros negros, al final se da cuenta que los agujeros negros no existen. Bueno, uno de los sueños de Einstein era unificar las fuerzas, ¿no? Entre otras, pues las fuerzas que se conocían en su época, o sea, la gravedad y el electromagnetismo. Theodor Kaluza se dio cuenta que si en vez de vivir en 4 dimensiones el espacio-tiempo fuera 5-dimensional, entonces las componentes que no se pueden ver desde el punto de vista 4D parecían precisamente el electromagnetismo. Entonces encontró que en 5 dimensiones las ecuaciones de campo pueden describir tanto la gravedad como el electromagnetismo. Este trabajo, Theodor Kaluza, muy emocionado, le mandó una carta a Einstein. Esto es de 1919. Y Einstein lo leyó y le dice: ah, lindo, muy lindo, échale ganas. Y este trabajo se quedó ahí dormido. Bueno, tiempo después, Oscar Klein se da cuenta que si esta dimensión, porque no la vemos, tendría que ser muy, muy pequeña, y entonces podría ser precisamente que esté enredada en un círculo, ¿no? En S1. Y entonces esa quinta dimensión que no vemos, no la vemos porque es muy pequeña, pero si existiera, podría unificar la gravedad con el electromagnetismo. Einstein, por cierto, nunca se convenció de esto. Aquí va a ser muy importante una teoría, una formulación que se llama supersimetría. En la supersimetría, todas las partículas tienen un compañero supersimétrico, y lo que hace la supersimetría es cambiar fermiones con bosones. A cada fermión le corresponde un bosón y a cada bosón le corresponde un bosón. Entonces ahí está el espejo donde cada partícula tiene su reflejo supersimétrico. O ahí están en el espejo las partículas, frente al espejo las partículas, y en el espejo sus compañeros supersimétricos. Esto tiene que ver con el modelo estándar, ¿no? Como saben, el modelo estándar es nuestra mejor descripción de la física a altas energías. Y tiene 3 grupos de gauge, que es SU3, SU2 y U1. SU3 de color, que nos da la cromodinámica cuántica, SU2 left, que nos da las interacciones quirales, y U1 de hipercarga. Ese no es el U1 del electromagnetismo. Se tiene que romper SU2 y U1 para que podamos recuperar el U1 del electromagnetismo, ¿no? Precisamente lo que hace eso, pues es el mecanismo de Higgs. En el modelo estándar, como está ahí, antes de que se rompa la simetría, todas las partículas tienen masa cero, pero nosotros sabemos que las partículas no tienen masa cero. Entonces tenía que existir un campo que hiciera que se rompiera la simetría. Ese es el campo de Higgs. En el LHC lo encontraron apenas, ¿cuánto tiene? 4 años. Pero bueno, hace muy poquito. Pero el modelo estándar lo que plantea es que las partículas, así como está, no tienen masa. Se tiene que romper la simetría. Entonces ahí están no sé si se alcancen a ver, los bosones de norma, los 8 bosones de norma, los 8 gluinos de SU3, las Ws de SU2 antes de que se rompa la simetría, y el veón, que es el que porta la interacción de U1 de hipercarga. Ya después de que se rompe la simetría, como ustedes saben, uno de los bosones W se come a un bosón de Goldstone y le da masa y se forma el bosón Z,
menos Z y más. Desaparece el bosón 0 y la B se vuelve el fotón. Entonces, del lado izquierdo están nuestras partículas conocidas del modelo estándar. Ustedes saben, tenemos las 3 familias de quarks: up, down, charm, strange, top, bottom, y abajo los leptones, ¿no? El electrón con su neutrino, el muón con su neutrino y el taón con su neutrino, y las partículas portadoras de fuerza. Entonces, llamamos materia a las partículas que sienten las interacciones, y las partículas que las transportan son los bosones. El punto es que la supersimetría solamente se pueden formular teorías de Yang-Mills supersimétricas si se hacen arriba de algo que se llaman álgebras de división. Ustedes saben ya que son las álgebras de división, pero el punto es que las álgebras de división solamente existen 4: los reales, los complejos, los cuaterniones y los octoniones, y sus dimensiones son pues 1, 2, 4 y 8. Y se puede mostrar que estas teorías de Yang-Mills tienen n más 2 dimensiones. Por lo tanto, solamente podemos tener teorías de Yang-Mills supersimétricas en 3, 4, 6 o 10. Por lo tanto, la formulación de Kaluza en 5 dimensiones no sirve para hacer teorías de Yang-Mills. En 10 dimensiones, la teoría que es supersimétrica es la teoría de cuerdas, que es la acción, es esta que está aquí. Esta es la acción de Polyakov. En verdad, la original es la acción de Nambu-Goto, pero si ponemos la métrica local en la hoja de mundo de la cuerda, se puede mostrar que son equivalentes. No es tan difícil mostrar que de la acción de Nambu-Goto podemos llegar a la acción de Polyakov. Aquí los únicos ingredientes de esta acción de Polyakov son la métrica de la hoja de mundo de la cuerda. Antes de cuantizar, esta acción, el espacio-tiempo puede ser de 26 dimensiones. Cuando cuantizamos, al revés, puede ser de cualquier dimensión. Pero si cuantizamos esta acción de Polyakov, nos dice que el espacio-tiempo tiene que ser de 26 dimensiones. Pero es una acción bosónica, ahí no hay fermiones. 26 es un número bonito porque es el segundo número donde las esferas se pueden acomodar sin dejar huecos. Las esferas se acomodan sin dejar huecos en una dimensión, y luego en 2 no, en 3 no, en 4 no, pero en 26 dimensiones las esferas se pueden apilar sin dejar espacios vacíos. Si cuantizamos y le ponemos supersimetría, de 26 dimensiones bajamos a 10 dimensiones. Y entonces eso nos da mucho gusto, porque es justamente una de las dimensiones donde la supersimetría nos dice que podemos tener teorías de Yang-Mills. Aparte está libre de taquiones, la otra acción tenía taquiones, y esta libre de fermiones, baja el espacio-tiempo a 10 dimensiones, que es muy bueno para teorías supersimétricas de Yang-Mills, y aparte tiene fermiones. Entonces, con dibujitos ahí tenemos los 2 posibles habitantes que existen en el mundo cuerdístico, que son las cuerdas cerradas y las cuerdas abiertas. En teoría de cuerdas es muy importante si se pueden enredar las cuerdas o no se pueden enredar las cuerdas. Obviamente las cuerdas cerradas pues se pueden enredar alrededor de un cilindro, por ejemplo, y las cuerdas abiertas se pensaba que no. Pero precisamente Polchinski, por eso me extraña su otra idea de los cortafuegos, se dio cuenta que se podrían enredar si fijas un extremo de una cuerda donde termina una cuerda abierta, se llama brana. Entonces, si fijas el extremo de una cuerda abierta en una brana y la otra cuerda abierta en otra brana, si el espacio topológico es un círculo, entonces la distancia entre esos planos que están ahí son 2pi.
Ahí se ponen así para que lo podamos entender visualmente, pero en verdad la distancia es una distancia de S1, de un círculo. Entonces las cuerdas abiertas también se pueden enredar. Y por ejemplo, en este dibujo podemos ver si tenemos una cuerda abierta que empieza en una brana y termina en otra brana, pero esa cuerda abierta, si la ponemos a girar, esa no. Si la ponemos a girar la cuerda abierta, nos va a terminar dibujando una cuerda cerrada. Entonces todas las cuerdas abiertas contienen a las cuerdas cerradas, al revés no. Al principio teníamos 5 teorías diferentes de cuerdas: la teoría 2A, la teoría 2B, o sea, las que son quirales, las que no son quirales, que son de cuerdas cerradas, la teoría tipo 1, que son de cuerdas abiertas, y las teorías heteróticas, que tienen que ver con el grupo de Gauge que tienen en los extremos. Esos grupos pueden ser SO32 y E8, donde E8 son, como ustedes saben, el grupo excepcional. Pero pues eran 5 soluciones y nadie sabía por qué teníamos 5. Pero después se encontró que teníamos dualidades entre las teorías de cuerdas, la dualidad S y la dualidad T. Entonces, con la dualidad T, compactificando de 10 a 9 dimensiones, la teoría 2A y 2B se vuelven la misma, la 2B es autodual. Después, la teoría tipo 1 es con la dualidad de S, es dual a SO32, que es dual a la heterótica E8 por E8 cuando compactificamos una dimensión, y entonces ya tenemos las 5 teorías unidas. Y aparte se dieron cuenta de otra cosa: supergravedad en 11 dimensiones, cuando la compactifico a 10 dimensiones, es dual a la teoría 2A. Entonces estas teorías de cuerdas en 10 dimensiones son duales a una teoría de supergravedad en 11 dimensiones. Entonces ahí está dibujado cómo funciona la dualidad T. La dualidad T me dice que el número de enredamiento es proporcional al momento que porta la cuerda. Y esto le da oxígeno a los agujeros negros, porque aún con todo lo que de lo que estoy en contra de los agujeros negros, porque son soluciones singulares, el punto es que esos objetos singulares son el objeto de acoplamiento fuerte, que en el mundo de acoplamiento débil se puede ver como una cuerda abierta pegada a una brana. Entonces son duales. Un agujero negro es dual a una cuerda abierta sobre una brana. Podemos pensar que aquí sí podrían existir los universos paralelos, pensando que si el universo es 10 dimensional, una brana 3 más 1 dimensional, pues ese es precisamente nuestro universo. Entonces son planos, y ahí sí podríamos tener planos paralelos de branas 3 más 1 dimensionales. Las malas noticias es que la única forma que tiene una brana de hablarse con otra brana es con la gravedad. Entonces, si quieren hablarle a su universo paralelo, que es otra brana, la única manera de mandarle mensajes es con gravitones. Este no. Lo que vive en una brana está atrapado en una brana, porque las interacciones de Yang-Mills tienen que ver con la compactificación, cómo reducimos los grados de libertad del tensor geométrico. Entonces, al compactificar, a nosotros nos parecen teorías de campos de Yang-Mills, pero para la teoría en 10 dimensiones son solamente pedazos del tensor métrico. Entonces todo lo que vive en la brana está atrapado en la brana. Por eso la única manera de comunicarte con el otro universo paralelo de otra brana es con gravitones. Entonces eso es como de las dimensiones paralelas, ¿no? Entonces, esas dimensiones paralelas solo podrían existir en un mundo de supercuerdas, y
que sean branas 3+1 dimensionales en un espacio desdimensional. Pero el astrónomo y cosmólogo Max Tegmark del MIT formuló hace ya bastantes años, como 10, quizá más, se dio cuenta que sí podían existir otros universos y se llaman pues universos tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. El universo tipo 1, el multiverso tipo 1, otros universos, el multiverso tipo 1 es simplemente darse cuenta de que este universo en verdad es infinito. Tenemos solamente, está delimitado pues nuestro volumen de Hubble, ¿no? No podemos ver atrás del volumen de Hubble, pero todos indican, y ahorita voy a poner las cuentas, que es simplemente porque no hemos esperado el tiempo suficiente, pero el universo es homogéneo e infinito. Entonces ese multiverso, pero si es homogéneo e infinito, pues quiere decir que si el universo es justo como este y es infinito, pues quiere decir que muy muy lejos pues tiene que existir otra Tierra muy muy parecida a esta. Y debido a las propiedades de un campo ergódico caótico, pues todas las cosas que pueden pasar pasan en algún lado. Entonces pues van a existir una copia de cada uno de nosotros, muy, muy, muy lejos, 10 elevado a la 10 a la 25 metros. Entonces, ¿cuáles son las características? Tiene las mismas leyes físicas y en los otros pedazos que están en sus otras burbujas de Hubble, lo único que cambian es cuáles fueron sus condiciones iniciales. ¿Cuáles son las suposiciones para que esto sea cierto? Que el espacio es infinito y que existe una distribución ergódica de materia. Evidencia, pues la radiación de fondo de microondas apunta a que este espacio es plano, infinito y suave a gran escala. O sea, son evidencias de CMB. Además, el modelo cosmológico caótico, que es el que se usa para todas las conferencias de astronomía y de cosmología, que es el más simple, coincide en todos sus cálculos con todas las observaciones y con todas las simulaciones. Entonces, aparte es una predicción de la teoría cosmológica de la inflación, y nosotros sabemos que después de 10 a la 24 metros ya no tenemos más estructuras coherentes. En una esfera de radio R, ¿cuánta masa? Si le ponemos masa a una esfera de radio R, pues vemos las fluctuaciones. Obviamente delta M son las variaciones estándar. Entonces delta M entre M es más o menos 1 cuando la distancia que escaneamos son 10 a la 23 metros. Pero según el observatorio Sloan Digital, las fluctuaciones de materia para un radio de 10 a la 25 metros son tan solo del 1%, o sea que ya es bastante uniforme. En escalas a 10 a la 25 metros, las fluctuaciones son tan solo del 1%. Y para el fondo cósmico de microondas, las fluctuaciones son de 10 a la menos 5, o sea que prácticamente es completamente uniforme para distancias de 10 a la 27 metros. Cuando llegamos a 10 a la 27 metros, el universo, si agarramos muestras de radio 10 a la 27 metros, el universo es perfectamente homogéneo, no importa para dónde miremos. Entonces, en estas esferas de radio 10 a la 25, el universo es igualito a lo que conocemos como nuestro universo. Y si es así, si el espacio es infinito, pues las fluctuaciones delta M entre M pues se van a cero. Y si se van a cero, pues todas las cosas que pueden pasar, todas las condiciones iniciales pasan en algún lado. Entonces, como mencionaba hace rato, podemos encontrar una copia de cada uno de nosotros a 10 elevado a la 10 a la 29 metros. Y si quieres que tu copia
tenga un universo visible de 100 años luz, que compartan todos los recuerdos, porque toda la información que tiene es de una esfera de radio de 10 años luz, entonces tienes que irte a una distancia de 10 a la 91 metros. Ahí está una persona igualita a tú, donde todo su universo que mida 100 años luz, todos sus recuerdos son iguales. Como nadie vive más de 100 años, pues esa copia tuya coinciden tú y esa copia tuya en todos sus recuerdos, porque a 100 años todo es igual. Finalmente, en 10 a la 115 hay una burbuja de Hubble igual a esta, donde todo el universo es idéntico a nuestro universo. Ese es el multiverso nivel 1. El multiverso nivel 2 simplemente son otras burbujas inflacionarias. Obviamente, la palabra clave para estos multiversos, al menos el nivel 1 y el nivel 2, es la inflación. Entonces, Linde, cuando supo de la formulación de Alan Guth de la inflación, cuando se estaba bañando, se dio cuenta cómo se formaban las burbujas en el vidrio. Y se le ocurrió que, pues quizá, eso que decía Alan Guth, pues pasaba en otros lados. Entonces se condensaban diferentes universos como si fueran gotas. Entonces Linde fue a ver a Alan Guth y Alan Guth lo empezó a oír y se quedó dormido. Pero con el tiempo le creyó. Entonces, ¿qué características tiene un multiverso nivel 2? Tiene las mismas ecuaciones fundamentales, pero diferentes constantes. O sea, tienen diferentes, a lo mejor, familia de fermiones, tienen diferentes dimensiones, están de acuerdo. Las teorías físicas fundamentales son iguales, pero depende de la burbuja, todas las demás cosas pueden ser diferentes. ¿Qué se supone? Pues la inflación caótica eterna. ¿Qué evidencia tenemos para el multiverso nivel 2? Pues que el espacio es plano, que las fluctuaciones son invariantes de la escala y que este universo nivel 2 es una solución al problema del horizonte y a la no existencia de monopolos. Y aparte explica el fine tuning, porque ustedes saben, para que ese universo funcione como funciona, la constante de estructura hiperfina tiene que tener un valor. Todas las cosas, ¿qué tan más pesado es un protón que un electrón? 1826 veces, tiene que ser así. Entonces, todos esos misterios del modelo estándar, ¿por qué están tan afinados, con tanta presión? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero precisamente el problema del horizonte, necesitamos que una cantidad, la constante cosmológica, que la constante cosmológica no cambie a 120 cifras de precisión en una teoría física. La constante cosmológica tiene que ser lo que es, y la constante cosmológica, ustedes saben, es 10 a la menos 120, la masa de Planck a la cuarta. Tiene que ser de ese valor, si no, este universo no podría existir. Entonces, ¿cómo es posible que esté tan bien afinado? Pues la única explicación precisamente es el multiverso nivel 2, donde la esfera del lado izquierdo es el multiverso nivel 1. Y lo que tiene unas flechitas, este pedacito es el universo que tenemos, nuestra burbuja de Hubble, y las demás burbujas son las demás burbujas de Hubble, donde pasaba esto, que están nuestras copias. Y en el multiverso nivel 2, pues aquí una burbuja inflacionaria dio este multiverso nivel 1, otra burbuja inflacionaria dio este multiverso nivel, multiverso nivel 1, y así, infinitas burbujas inflacionarias dan infinitos multiversos nivel 1, donde todas las constantes físicas son diferentes. Habrá algunos donde la vida no puede existir,
pero deben existir muchos que se parecen también al nuestro. Ay, qué lástima que está tan lejos la gente del proyector, pero esta son unas gráficas. Aquí tenemos las dimensiones del tiempo y aquí tenemos las dimensiones del espacio. El punto es que aquí las ecuaciones son hiperbólicas, entonces no existiría la vida como la conocemos. Aquí las soluciones son elípticas y no existiría la vida como la conocemos, y el único lugar que es compatible con nuestro universo es una dimensión de tiempo y 3 dimensiones del espacio, que es este cuadrito blanco. Y de este lado no se alcanza a ver, pero exactamente donde está ese punto es el punto donde las constantes de la naturaleza tienen que tener los valores que tienen para que la vida sea posible. Entonces, a esto me refiero con que está muy afinado este universo. Están muy afinadas las dimensiones del espacio-tiempo y están muy afinadas aquí lo que medimos es el acoplamiento de las interacciones. Este es un dibujo de la pelea de la relatividad general con la mecánica cuántica. ¿Quién sabe qué teoría? Pero si me voy para acá, tengo gravedad, si me voy para acá, tengo mecánica cuántica y toda su descendencia. Al final, por acá está la biología. Y después de la biología, pues la psicología. Y después de la psicología, la sociología. Después vamos con el multiverso nivel 3. Y en este multiverso ya es diferente al multiverso nivel 1 y 2. El multiverso nivel 1 y nivel 2 los podemos pensar como multiversos físicos. Son simplemente, el multiverso 1 es como este y el multiverso 2 es uno como este en principio. Pero el multiverso número 3 es un multiverso cuántico. Las suposiciones es que las teorías físicas son unitarias. Entonces nosotros sabemos que ni la relatividad ni la relatividad general son teorías unitarias. La relatividad especial está montada en el grupo de Poincaré, que no es unitario, de hecho no es compacto, ni conexo, ni simplemente conexo. Y la mecánica cuántica está montada en grupos unitarios. Entonces, ¿qué evidencia tenemos? Toda. No existe un experimento a la fecha que vaya en contra de las predicciones de la mecánica cuántica. Ninguno. Estamos muy, muy seguros de la unitariedad de nuestras teorías físicas. Incluso Antti de Sitter CFT, que es la conjetura que relaciona las teorías de Gauge con la gravedad, sugiere que la gravedad cuántica es unitaria, gracias a esta conjetura, ¿no?, de Juanito Maldacena. Y aparte es la explicación más simple. Las ecuaciones de Einstein son dificilísimas, son muchísimas ecuaciones diferenciales sin una solución general y son dificilísimas. Y la mecánica cuántica es muy fácil. Entonces, una de las formulaciones de la mecánica cuántica es lo que ahora se conoce como interpretación de muchos mundos, que en verdad fue una tesis doctoral de Hugh Everett en 1957 y se llama The Relative State Formulation of Quantum Mechanics, ¿no?, la formulación relativa del estado en mecánica cuántica. ¿Relativa a qué? Lo que él planteó es que para describir un sistema cuántico físico solamente lo puedes describir en términos de su relación con otro sistema cuántico. Pero al final, como voy a explicar un poquito más adelante, podremos pensar en esto. Aquí tenemos un instante, entonces esta chico conoce a chica y en el siguiente instante la chica él le dice, ¿quieres tomar un café? Ella dice que sí,
y ya tienen hijitos, ¿no? Pero por alguna razón ella tomó una decisión cuántica que es mejor no, que es esta hoja de acá, y entonces terminan en lados opuestos de la Tierra, ¿no? Entonces esta es una caricatura que hizo precisamente Max Tegmark para ejemplificar lo que pasa en esta formulación de muchos mundos. Con gatitos, esto se remonta a 1935 y a la paradoja del gato de Erwin Schrödinger. Entonces, aquí tenemos con gatitos, ya conocen la paradoja del gato, aquí está gatito vivo, gatito muerto, y acá está precisamente Erwin Schrödinger, y cuando interacciona con ellos, pues hay una copia de él que ve que el gatito vivió, y hay una copia de él que el gatito murió. Estos serían los dos universos de la diapositiva pasada, en el experimento de Schrödinger. Entonces aquí tengo el que ve que el gato vive y el que ve que el gato no vive. Estos serían los universos diferentes. Pero lo único que tienen paralelos es que yo los escribí, nosotros por nuestra notación, pues los escribimos de manera paralela. Pero en verdad, como voy a mostrar a continuación, estos estados no son paralelos, son ortogonales. Aquí hay otra, igual que la del gatito, pero con otros experimentos, ¿no? Pero es lo mismo, cómo se van bifurcando dependiendo de las decisiones. ¿Qué son las decisiones? Las decisiones es simplemente la interacción de un sistema cuántico con algún otro objeto, porque los aparatos de medición pueden ser cualquier cosa. Es importante decir que en esta formulación de Hugh Everett, la función de onda nunca se colapsa. El colapso no existe en la formulación de muchos mundos. O sea, hace 2 diapositivas, Erwin, que tiene su gato vivo, no colapsó la función de onda. Y el otro que tiene su gato muerto no colapsó la función de onda. Simplemente son los dos resultados. Todos los resultados posibles se realizan. Para que todo esto funcione es muy importante el enredamiento, el teorema de descomposición espectral, el teorema de descomposición de Schmidt, la de coherencia y el teorema de descomposición triortogonal, para que las cosas funcionen en esta interpretación de la mecánica cuántica, o sea, en estos muchos mundos. Entonces, este es un ejemplo de cómo escribimos en vez de con gatitos y con personas, esto es un estado enredado. Esto es un estado de 2 partículas que están enredados, ¿no? Ahí tienen los subíndices, 1 del sistema 1 y 2 del sistema 2. ¿En qué sentido están enredados? En que esta función psi no la puedo escribir como un producto de la función del estado 1 por la función del estado 2. Es un ejercicio muy fácil, lo pueden hacer ahorita, hasta lo deberían hacer. Escriban la función del estado 1 como alfa 1, flechita para arriba, más alfa 2, flechita para abajo. Y la función de onda del estado 2 como beta 1, flechita para arriba del sistema 1, más beta 2, flechita para abajo del estado para abajo. Multiplíquenlos, entonces va a quedar alfa 1, beta 1, flechita arriba, y lo comparan con lo que tienen. Y van a darse cuenta que no hay una solución para eso. No existe. Lo que quiere decir que este estado no se puede poner como una multiplicación de la función de onda del estado 1 y del estado 2. Entonces están enredados. Como ustedes saben, en matemáticas un nudo no se puede desenredar. Entonces estos están enredados, a eso se refiere. Entonces necesitamos, para que existan estos muchos mundos, que los sistemas físicos estén enredados. Pero es muy fácil. Cualquier sistema físico con que se ponga en contacto con otro, queda enredado. Entonces, el enredamiento es muy fácil. Después, la pregunta es, ¿pero por qué yo no veo
los otros estados. O sea, según la mecánica cuántica, este teléfono está aquí, acá, en la luna, al otro lado de la galaxia. ¿Por qué solo lo veo en un lugar? Y eso se debe a algo que se llama decoherencia local, supresión local de interferencia. El punto es que si yo solamente quiero describir este sistema físico, pues yo no sé el estado físico de todas las demás del resto del universo. Y entonces la única manera que tengo para describirlo es hacer una traza sobre todos los estados de lo que no conozco. Y lo que me va a quedar es la matriz de densidad. Y esa matriz de densidad lo que me va a decir, pues ustedes saben ya de mecánica cuántica, en la matriz de densidad los coeficientes no son probabilidades en el sentido de la mecánica cuántica, son probabilidades en el sentido no cuántico. Entonces recuperamos que solamente podamos ver esto cuando trazamos sobre los grados de libertad a los que no tenemos acceso. Eso se llama supresión local de interferencia. Para que eso sea posible, esta supresión local de interferencia, yo lo que necesito es darme cuenta que para describir los estados de un sistema, si solamente son dos, en mecánica cuántica, ¿cómo describo los estados de un sistema? Tengo que diagonalizar su hamiltoniano, ¿no? Y ya que diagonalicé su hamiltoniano, tengo sus vectores propios, y entonces en términos de los eigenvectores y de los eigenvalores, pues ya despliego todo mi sistema. ¿Y estos vectores cómo son? Ortogonales. Teorema de descomposición espectral. Y cuando quiero describir un sistema enredado respecto a dos, ¿qué uso? Pues uso la descomposición de Schmidt. ¿Qué es eso? Pues que si tomo el producto tensorial de dos sistemas físicos, lo doy en términos de los sistemas ortogonales de cada uno de los sistemas que lo componen. Entonces, eso es lo que necesito. Por eso les dije que iba a ser importante. Y al final, cuando tomo toda esta descripción de estados, de cuando un objeto interactúa con otro, puede ser este y el resto del universo. Este va a ser mi sistema 1 y mi sistema 2 es el resto del universo. Entonces, cuando uso la descomposición de Schmidt, ya tengo estos dos estados, y el punto es que lo que va a hacer la magia es que voy a tener que descomponer mi universo al menos en dos. Necesito 3 estados, y si tengo 3, uso algo que se llama teorema de tridescomposición ortogonal. Y eso me dice que si tienes 3 estados, la descomposición es única. Entonces ya no hay ambigüedad de qué estás midiendo, y ya no hay ambigüedad de cuál es el resultado. Si tienes 3 sistemas o más, la cantidad física que estás midiendo y sus resultados son únicos. Entonces desaparecen las ambigüedades si puedo descomponer mi sistema físico al menos en 3 partes. Finalmente, el más controversial, pero quizá por eso el más bonito de todos, es el multiverso nivel 4, donde, ¿qué características tiene? Tiene diferentes leyes fundamentales. ¿Cuáles son sus suposiciones? Algo muy bonito, que la existencia matemática es igual a la existencia física. ¿Qué tenemos de evidencia? Pues que las matemáticas describen súper bien el mundo físico. Ay, no sé por qué ya no cambian. Ay, bueno, hay un problema con la presentación, pero el punto aquí es que, ¿qué nos dice que este universo, esta evidencia de que las matemáticas describan tan bien el mundo físico nos hace pensar que pues el mundo físico es una estructura matemática? Si el mundo físico es una estructura matemática, ¿qué es esa propiedad que lo vuelve, que le da más derecho a existir que las demás estructuras matemáticas? Pues democracia matemática, pues ninguna. Si esta estructura matemática tiene existencia física, pues las demás estructuras matemáticas también tendrían que tener realidad física. Ese es el multiverso nivel 4.
que obviamente conforme van pasando los multiversos, el nivel 2 contiene al 1, el 3 contiene al 2 y al 1, y el 4 contiene al 3 y al 2 y al 1. Y entonces, estos son los que podrían ser los 4 multiversos. Y en el multiverso nivel 3, en el multiverso cuántico, todos los términos de la función de onda son ortogonales por construcción. Entonces todos los universos, todos los otros universos son mutuamente ortogonales. Entonces si existen los otros universos, las otras dimensiones no son paralelas, son ortogonales. Los otros universos son ortogonales. Y eso es lo que les quería platicar hoy. Muchas gracias. Perdón, quedó muy larga. ¿Preguntas? Bueno, si alguien tiene alguna duda, pero rapidísimo, porque traemos 25 minutos de retraso, se acerque aquí al micrófono, pero ahora sí que as soon as possible, o sea, por favor, si no, ¿hay alguien con duda? Pues no, parece que no. Todos te entendieron perfectamente. Bueno. Me da mucho gusto. Luego, si tienen de verdad alguna duda, le piden a Juan mi correo y me pueden escribir. Pues creo que sería todo de nuestra parte, Benjamín. Te agradecemos tú el más, Benjamín, de lo que, bueno, lo que tu nombre dice, yo no, te entregamos, sí, mano derecha, dice. Bueno, un reconocimiento, una tazota, y mi padre te manda esto, esto es de parte de mi papá, no de parte mía, ¿vale? Ok, muchas gracias. Y licor de Capulín, Ajá, va. Bueno, chicos, yo creo que vámonos tan pronto. Va a ser una sesión en el laboratorio de cómputo. Está en aquel edificio acá enfrente. Y la otra sesión va a ser también en el laboratorio de ciencias naturales, el que ya ustedes conocen. Porque ya la semana pasada fue allá. Y acuérdense que en el laboratorio de cómputo está limitado el espacio a ciertos espacios. Muchas gracias, compas. Nos vamos a estar viendo por acá.